Buenos días, nosotros somos el grupo E, conformado por Andrés Araya, Alison Ardón, María Jiménez y Anthony Breña. El día de hoy les vamos a hablar sobre el proyecto geotérmico Miravalles, un poco de su historia, información relevante. También vamos a hablar un poco sobre el inicio de operaciones, aspectos positivos y negativos de la obra y el impacto que ha tenido el proyecto económicamente en el país. Entonces, yo les voy a hablar un poquito sobre la historia detrás del proyecto. Anthony les va a hablar sobre el inicio de operaciones, información relevante del proyecto. Andrés les va a hablar sobre aspectos positivos y negativos detrás de la obra y también les va a hablar un poquito sobre las ingenierías que estuvieron involucradas. Y por último, Ali les va a hablar sobre los aspectos económicos y cómo ha impactado económicamente el proyecto al país. Entonces, como les mencioné, yo voy a hablar sobre la historia que hay detrás del proyecto geotérmico Miravalles. Entonces, ¿cómo empezó el proyecto? El proyecto tuvo como su primera idea, o se trató de empezar gracias a un comentario que hizo un grupo de contribuidores de las Naciones Unidas que vino al país y fueron a la región de Guanacaste y vieron un gran potencial para hacer un campo geotérmico en esta parte del país. Entonces hablaron con los ingenieros del ICE y les dijeron que por qué no trataban de investigar un poco más y ver si en esta región se podía o no hacer un campo geotérmico, ya que podría ayudar de gran manera a la economía y a la producción de energía del país. Después de esto se da una crisis del petróleo, lo cual trajo consigo una gran cantidad de problemas y forzó a muchas fuentes de energía, como lo fue el ICE, a buscar fuentes alternativas que pues dieran energía a nuestro país y fortaleció aún más la idea de traer un campo geotérmico al país y empezar a trabajar en esta área. En base a esto se creó un estudio de prefactibilidad geotérmica que lo que básicamente se hace es definir zonas con anomalías termales que permitan el uso de energía térmica y que pudieran definir si se podía o no crear un campo geotérmico en el país. El resultado que nos dio fue en realidad bastante bueno y se dio el resultado de que se podía crear un campo geotérmico que empezó a producirse en 1976. 10 años después de esto, después del estudio de factibilidad, se denotó que se podía tener alrededor de 110 megawatts de energía en esta zona. Y en 1992 se empezó con la perforación de productos y la construcción de casa de máquinas para crear el campo geotérmico. El 25 de marzo de 1994 se termina ya el proyecto y se termina la primera planta al menos, que sería de 55 megawatts de energía, y se terminó bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier. También se empezó después de aquí a plantear la idea de tener más plantas y se trató al menos de que se terminara la segunda planta alrededor de 2 años después de que se terminara la primera. Actualmente tenemos 4 plantas en el sector de Miravalles. Como mencioné, está la 1, que fue la que tratamos de exponer un poquito en la diapositiva anterior. Después de esta se dio la planta Miravalles 2. Esto se terminó en el año 1998 y la planta cuenta con 55 megawatts de energía, los cuales dan electricidad a 224,000 hogares de nuestro país. Seguida de esto, en el año 2000 se creó la Miravalles 3. Esta planta tiene 29.5 megawatts y tiene una producción anual de 215 gigawatts aproximadamente y da electricidad a 60,000 hogares costarricenses. Como dije, esta abrió en el año 2000 y fue como en marzo, más o menos. Por último, tenemos la Miravalles 5. Esta es como la hermana menor de las otras 3 y fue abierta 3 años después de la Miravalles 3 en el 2003. Tiene una capacidad de 19 megawatts y fue la primera que se creó con un ciclo binario simple. Entonces, aunque sea la que tiene menos capacidad, fue muy innovadora porque incluyó por primera vez este ciclo que era diferente al que usaban las demás. Esta produce alrededor de 54 gigawatts al año y cubre alrededor de 15,500 casas de nuestro país. Entonces, esto es un poquito de la historia. Ahora va a seguir Anthony hablando de la información relevante y un poquito más del inicio de operaciones del proyecto.
Ok, como información relevante, podemos ver que el proyecto Miravalle se ubica en Bagaces, Guanacaste, que en este mapa inicial se puede ver el puntito donde dice Miravalles. Ahí sería donde se encuentran los proyectos en Costa Rica. A la par podemos ver, o sea, en la imagen de la derecha, el plano del perfil de acabado de los pozos que se utilizaron para los proyectos Miravalles. Proyecto Miravalles 1, me imagino. Em, y ahora podemos seguir con la siguiente diapositiva, que es acerca de inicio de operaciones. Entonces, como ya se ha comentado, a principios de los años 90 se emprendieron obras cruciales para el desarrollo de yacimientos y lo que culminó en la entrada en operación comercial de la primera planta geotérmica costarricense el 24 de marzo de 1994, que como ya se mencionó, eh, entra con una capacidad instalada de 55 megawatts, ¿verdad? Y aquí, bueno, Eddie Sánchez, el director de recursos geotérmicos del ICE, rememora que la geotermia surge como respuesta a la crisis del petróleo, con estudios iniciados en la década de los 70 y pozos perforados en las faldas del volcán Miravalles, Guanacaste, a finales de esta misma década. Este arduo trabajo de investigación y desarrollo abarcó más de 15 años y fue la que sentó las bases para un recurso que se convirtió en una garantía social sólida para la matriz eléctrica con un impresionante factor de planta superior al 90%. Como ya también se ha mencionado, realmente da demasiada energía y abastecer a demasiadas familias a nivel nacional. Pero esto no es lo único en lo que ha impactado, digamos, el impacto del desarrollo geotérmico en Costa Rica va más allá. En los campos Alfredo Maineiri, Proti y Las Pailas se ha logrado recuperar cerca de 1.400 hectáreas de tierras antes dedicadas a la ganadería y agricultura de Guanacaste. Y no ha sido solo la contribución de este proyecto, digamos, la preservación del ambiente, sino que también ha posicionado a Costa Rica como líder continental y mundial en la producción de energía geotérmica. Am, el país en este momento se integra con orgullo en un grupo selecto de naciones productoras, compartiendo el espacio con Filipinas, Indonesia, Italia, Islandia, Japón, Kenia, Nueva Zelanda y Turquía, según un comunicado en 2019. Podemos seguir con la siguiente parte. Ok, creo que ahora va Andrés. Ok, entonces yo les quería hablar un poquito más ya tanto de las áreas que se vieron involucradas en el proyecto del Miravalles y algunos aspectos generales, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, quería empezar por darles un poquito una introducción, ¿verdad? A estas áreas. Decimos, por ejemplo, que la evidencia durante el proceso de creación de diferentes proyectos para obtener energías con el paso del tiempo nos ha dejado de una gran cantidad de historias, de proyectos, de nuevas formas de producir energía. Este, hemos visto, gracias al desempeño del ICE, una gran cantidad de ampliación en los proyectos que vemos. Algo que nos ha quedado mucho son aprendizajes. Lo importante de todo eso que acabo de mencionar es lo que mencionamos por último, los aprendizajes. Tenemos que buscar con cada proyecto siempre ir buscando, analizando, interpretando los aprendizajes que obtuvimos para ponerlos en práctica en nuestro nuevo proyecto o en nuestro nuevo inversión o en todo. Siempre hay que tomar lo bueno, ¿verdad? Siempre hay que quedarse con algo. En el caso del proyecto del geotérmico fue desarrollado por el ICE, una empresa con gran trayectoria a nivel nacional, ¿verdad? Por lo cual era de esperarse grandes resultados. Este, Era de esperarse grandes resultados a nivel nacional o con los resultados que tuviéramos gracias al proyecto geotérmico Miravalles. La experiencia que posee el ICE nos ha demostrado que un gestionamiento activo, participativo, consciente
ecológico también, nos pone al alcance de generar resultados increíbles, como lo fueron en este caso con el proyecto del Miravalles, donde se obtuvo una gran recuperación del entorno natural, se obtuvieron beneficios económicos para el país utilizando energía autóctona, permanente y relativamente a bajos costos, mejorando la calidad de vida de las comunidades aledañas al proyecto. Ahora, como estamos viendo ahí en pantalla, bueno, también algo que iba a ignorar, la verdad que se me va, que no se me vaya. El proyecto geotérmico Miravalles contó o consideró, tuvo en cuenta un plan de EIA. Hace referencia a un plan de estudios de impacto ambiental. Se consideró un plan de calidad enfocado a la evaluación y el control ambiental en el proceso del desarrollo de las actividades, de manera que digamos, se pudiera prever y minimizar y mitigar, digamos, todo lo que fueran afectaciones hacia el medio. Entonces, eso fue algo que en realidad tuvo una gran repercusión, por lo menos a mi perspectiva, que me metí un poquito más en este tema de lo ecológico, lo que afectó o no afectó. Entonces, ahorita, digamos, previo a lo que les voy a mostrar, también vamos a ver un poquito los aspectos, que es lo que les decía. Sabemos que todo proyecto tiene aspectos positivos y negativos. En este no vamos a decir que no hay negativos, pero son bastante mínimos en realidad. Pero bueno, primero vamos a pasar con las áreas de la ingeniería que se vieron involucradas, perdón, en el proyecto del geotérmico Miravalles. Hay varias, no, evidentemente aquí estamos presentando el estrés, pero rápidamente podemos hablar de 9 ingenierías diferentes, como lo son geotérmica, geológica, geofísica, civil estructural, las decidimos meter de la mano, ¿verdad? También tenemos la ingeniería industrial, ingeniería mecánica, eléctrica, ambiental. Creo que se me va la ingeniería química también, ¿verdad? Quería explicarles por lo menos lo que yo considero que son rápidamente las más importantes, ¿verdad? Que son la ingeniería geotérmica. Explicarles brevemente sobre qué va. Ingeniería geotérmica es un área que se enfoca en el estudio y el aprovechamiento de la energía térmica que almacena la Tierra. Se desempeña en la identificación de recursos geotérmicos, en el diseño y extracción de calor y además de producirla o generar la electricidad. Después también tenemos la ingeniería civil y estructural que van de la mano. Dos ingenierías de suma importancia para el diseño y la construcción de la infraestructura requerida en la planta geotérmica. Ellos se encargan de generalmente lo que más provee, ¿verdad?, al proyecto, como los pozos geotérmicos, la planta de generación eléctrica y los sistemas de distribución de energía, porque es la energía geotérmica, por lo menos en este caso también que uno lo puede ver bastante. No sé si ustedes han tenido la dicha de acercarse un poco a ese proyecto. Yo soy relativamente cerca de la zona. Y cuando vos vas, hay muchas, además del geotérmico, hay muchos termales, ¿verdad? Que igual viene con calor de la tierra y ese tema. Uno durante el trayecto se ven literalmente como donde sale vapor y un montón de cosas y puedes ver al borde de la calle donde van las tuberías como un color metálico, aluminio, que generalmente viajan hasta kilómetros. Puede viajar alguna tubería que contiene los gases o la energía térmica, ¿verdad? También una muy importante que no quería dejar de lado es la ingeniería ambiental. La sostenibilidad y el impacto ambiental son consideraciones críticas en el proyecto geotérmico, porque los ingenieros ambientales pues se encargan de minimizar los posibles impactos ambientales por la operación de la planta. Ese es un tema que a mí me gustó mucho cómo lo trabajaron en este área en el área del proyecto. Hay aspectos que yo quisiera verlos, ¿verdad? Siempre está lo positivo y lo negativo. En este proyecto se consiguió, hablando de los aspectos positivos, por ejemplo, hubieron varios que los vamos a hablar un poquito, después se los voy a dar en un resumen, ¿verdad? Este proyecto, como nos dijo el compañero Anthony antes también, sobre el tema de la reforestación.
En el proyecto Miravalle se logró una reforestación de un área de unas 1.350 hectáreas aproximadamente, situada a los alrededores de donde se desarrolló el proyecto de la casa matriz, ¿verdad? Esto generando un gran favorecimiento y regeneramiento de toda la naturaleza, los ecosistemas, ¿verdad? Las áreas cercanas al Miravalles, años previos a lo que fue el tema de la construcción del proyecto, se vieron afectados porque se dio un gran incremento eh, ¿cómo se dice? De la ganadería y de la agricultura sin una previa planificación, como cuando vemos una ciudad que se empezó a desarrollar y no había planificación, por lo tanto no hay buenos cuadrantes, por poner contexto de a qué nos referimos. Se vio muy afectado por eso y sabemos que la ganadería y agricultura son temas que influyen mucho en el medio ambiente generalmente de forma negativa. Pero por ejemplo, con el tema de la regeneración, gracias a la reforestación que se dio con las 1.300 hectáreas, esto se minimizó bastante bien, porque, por ejemplo, para ganadería generalmente vemos un bosque y ¿qué hacen las personas? Le volamos tierra a los árboles, le volamos tierra a todo, le prendemos fuego a las propiedades y después sembramos pasto, por ejemplo, para las ganaderías. Y de igual manera también con la agricultura. Entonces, a mí, por lo menos en mi caso, me gusta más explicarles un poquito más, ¿verdad? Siempre, para tener un conocimiento o de qué manera se ve afectado el sistema. Que aquí es donde vemos lo que les hablaba del EIA, donde realizó bastante el estudio de impactos ambientales. Luego se establecieron barreras de vegetación para minimizar el impacto visual. Como les dije, cuando uno va por la carretera, generalmente vos ves las tuberías y todo eso, pero se trató de llenarlo de naturaleza, de árboles, de plantas, de lechos, de matas, por decirlo así. Entonces vos ves como pareciera como si fuese ya algo que tiene muchos años de años, no se ve como que usted lastimó la naturaleza, digamos, o no se ve un gran cambio en la naturaleza por haber creado el proyecto. Después, gracias a eso, se dio la implementación de programas de educación ambiental y capacitación en comunidades aledañas, donde ellos ejemplificaron con esto, por ejemplo, las barreras visuales y esos temas. Lo ejemplificaron y entonces ya la gente entiende qué es lo que va, la motivación, ¿verdad? Que les da. También se realizaron bastantes esfuerzos en la instalación de silenciadores en las fuentes generadoras y también se impermeabilizó algunas lagunas, mantos acuíferos para tratar de conservar un poquito de todas las especies que son del área y no lastimarlas eh, conscientemente, más bien, ¿verdad? En resumen, como aspectos positivos, fue que gracias a esa fuente casi inagotable de energía, y la buena planificación del proyecto es un punto súper importante, digamos. Se ve que fueron mínimos los impactos que tuvieron. Es poco contaminante, tiene una baja contaminación sónica y visual. Contribuyó al desarrollo socioeconómico de las comunidades cercanas al área de Miravalles. Y también esto es compatible con otras actividades, como el turismo, la ganadería, la agricultura. Digamos, no se afectan una a la otra o viceversa, digamos. De hecho, que cuando hay muchos, Costa Rica, que es un país sumamente turístico, esas áreas jalan mucho flujo de turistas y en realidad no es algo que afecte o que la gente se queje de que decir que feo tanta industria en un área tan rural como lo es el área del Miravalles, ¿no? Eso es otra cosilla. Más sin embargo, no podemos decir o fingir que el proyecto no tuvo o tiene partes negativas, como les dije antes. Son bastante pocos en realidad. A pesar de que el proyecto de la reforestación que se aplicó, hay un detalle del proyecto de las 1.350, ¿verdad? Hay un detalle y es que el desarrollo del proyecto amenaza con algunas partes de áreas de conservación de flora y fauna de la vida silvestre. ¿A qué me refiero con esto? El área tiene un gran potencial térmico, digamos, para seguir explotando y explotando más el ambiente, la tierra, ¿verdad? Sacando más energía. Por lo cual, las ganas de, por ejemplo, los ingenieros de LICE o de compañías de ampliar el proyecto, lo que haría sería una afectación a las áreas, ¿verdad? Entonces, acaparíamos más área rural que en realidad está para vida silvestre, la veríamos comprometida. Y también que
el otro aspecto son relativamente similares, relacionados, van de la mano. La gran capacidad energética en la zona se presenta como una fuente de recursos, grandes resultados para la sociedad, como lo estaba viendo. Lo que pasa es que la explotación de estos incurriría en la reducción del área de algunos de los parques nacionales. O digamos, sí, parques nacionales, áreas de conservación se están viendo comprometidas porque el área, en realidad, relativamente cerca a volcanes o esas áreas que generalmente son reservas nacionales, áreas de conservación. Entonces, para explotar estas fuentes de energía, tenemos que meternos en estas áreas que son de pura vida silvestre. En realidad, en esas áreas se ven muchos animalitos pequeños relativamente, no sé si han escuchado, muchos tepezcuintes, pisotillos, animales bastante pequeños viven en esa zona. Y además de venados, hay infinidades de animales y de especies que viven en esas zonas. El explotar o ampliar el área de las, ¿cómo se llama?, de las fuentes de producción energética pondría o comprometería, perdón, muchas de estas especies. Pero esto es relativamente lo que podría afectar, más sin embargo, no es un aspecto negativo en este momento. Y pues esa es la parte que yo les quería ayudar. Entonces, ahora procedo a dejarlos con la compañera Alison. Adelante, Alison. Buenas, yo les voy a hablar sobre la importancia del proyecto geotérmico para la economía del país. En las cercanías del volcán Miravalles se ubica una impresionante infraestructura que aprovecha múltiples de las fuentes de energía renovable, todas ellas respetuosas con el medio ambiente. En ese entorno convergen 4 pilares fundamentales que contribuyen significativamente a la sostenibilidad de la energía energética renovable en nuestro país. Tenemos la energía radiante de luz solar, la fuerza del viento mediante la energía eólica, la potencia del agua a través de la energía hidroeléctrica y la asombrosa energía geotérmica extraída del vapor del volcán. Estas fuentes de energía renovable combinadas desempeñan un papel crucial en la generación de la electricidad para nuestro país, presentando casi el 91% de la matriz eléctrica. Este notable logro consolida a Costa Rica como uno de los líderes mundiales en el desarrollo de las tecnologías limpias y en la reducción de la dependencia de fuentes de energía no sostenibles. Entonces, este proyecto ha favorecido a disminuir el uso de otras energías. ¿Qué otras energías, como por ejemplo el combustible fósil o el diésel o este tipo de cosas, generan un gran impacto a la hora de comprarlo, pues son fuentes muy costosas? Se dice que Miravalles empezó su producción en 1994 y que contribuye con el 18% de energía total del país. Esto deja en evidencia el fuerte impacto, hablando en el aspecto económico, debido a su gran producción. Se generaron muchísimas vacantes en la nueva planta y de esta manera en la planta 1, 2, 3 y 4 y 5, etcétera, todas las plantas que han tenido a lo largo de los años. Activó el mercado laboral debido a que sus primeros estudios empiezan en los años 70, mientras que los pozos se perforaron a finales de esta década en Guanacaste. Es decir, el ICE empezó sus estudios hace más de 15 años, un recurso que es una garantía de producción para la matriz eléctrica, con un factor de planta superior al 90%. Dado que los primeros estudios empezaron en esos años, en los 70, sin embargo, inició operaciones en 1954. Esto nos deja casi 3 décadas de trabajo constante. Esto implica que hay vacantes y hay puestos para personal de construcción, de investigación, de áreas administrativas, en muchísimas áreas que implican la producción de estas plantas. Como ya lo dijeron los compañeros, las diferentes áreas de la ingeniería en las que trabajan, ya sea civil, ya sean los ingenieros químicos, los geotérmicos y muchísimas otras áreas. Al abrir sus operaciones, por otro lado, ya se implementaron áreas más administrativas, inclusive de mercadeo, y se redujeron ciertas cosas. Y como lo dice nuestro compañero anteriormente, se empezó con la mitigación, se empezó con el reabastecimiento de los árboles. Entonces, es un lugar que ha producido constante flujo de trabajo. Estas oportunidades laborales distribuidas a lo largo de las décadas
han contribuido no solo al desarrollo económico de la región, sino también a la creación de habilidades especializadas en el sector de la energía renovable. La presencia del proyecto geotérmico Miravalles no solo ha tenido un impacto en el ambiente energético, sino también ha generado beneficios económicos en la industria del turismo en Costa Rica. La infraestructura bien diseñada y funcional del proyecto ha traído a personas de otros países, de otras regiones, interesadas en aprender sobre la energía renovable y ha contribuido a consolidar al país como un destino turístico sostenible. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias.